¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hace algunos días estuve en la ciudad de Roma haciendo también algunos videos para el Tesoro de la Isla y me quedó una deuda que quisiera saldar al menos un poco en esta editorial. Es una deuda con el príncipe de la música, a saber, Palestrina. Vamos por ello, ahora aquí en el Tesoro de la Isla. Bueno, pero antes de empezar quisiera recordarles que si tienen preguntas o comentarios acerca del material del canal, pueden escribirme y yo con mucho gusto voy a intentar responder a mi casilla de correo eugenio.mazzeo con doble z @gmail.com. Bien, acerca de Palestrina, Mendelssohn lo enumera entre los cuatro grandes o mayores compositores de la historia de Occidente, ¿no? Beethoven, Mozart, Bach y Palestrina. Y no es solamente la opinión de Mendelssohn, sino es el sentir común de muchos historiadores de la música, músicos, que consideran a Palestrina una de las grandes figuras de la música occidental. Bien, acerca de la historia de Palestrina, Palestrina nace en Palestrina en el año 1525. Palestrina en aquella época es un pueblo cercano a Roma, pertenecía en aquella época a los Estados Vaticanos. 1525, ustedes se ubican, es el inicio de lo que, o los inicios, digamos, de la época moderna, ¿no? Si dividimos la historia en eras, épocas y periodos, podríamos decir que en la era cristiana y en la época moderna, el primer periodo de esta época moderna es precisamente el Renacimiento, que fundamentalmente, al menos en Italia, es un movimiento de carácter artístico. Y ustedes saben que una de las, no digo uno de los descubrimientos, aunque no es propiamente un descubrimiento, más bien una aplicación habitual en el Renacimiento, es la perspectiva, ¿no? Si ustedes comparan un, una obra de arte de la antigüedad o de la Edad Media con una del Renacimiento, van a descubrir que en las pinturas del Renacimiento hay como diversos planos, ¿no? De acuerdo a una perspectiva, al infinito, es una de las perspectivas, no es la única. Bueno, lo que es la perspectiva para la pintura es la polifonía para la música. Y entonces lo que caracteriza el cambio, el paso de la Edad Media al Renacimiento en cuanto a música, es el paso del canto llano a la polifonía. El canto llano es una sola melodía que está subordinada al servicio del texto.
es lo que habitualmente llamamos canto gregoriano, que viene de Gregorio, porque fue el papa que, digamos, trajo de Oriente los tonos de la música que se usaba en Constantinopla y lo codificó, etc. Y después se desarrolló en la Edad Media grandes composiciones de canto llano, pero que es una sola melodía que, que está al servicio del texto. En cambio, en la polifonía lo que encontramos es como un volumen, ¿no? O sea, no solamente la polifonía no es que sean varias melodías independientes, sino que es una melodía pero que adquiere gracias a la diversidad de voces, generalmente 4 voces, pero más también un volumen. Y eso es lo que da esa sensación de, de amplitud a la polifonía que no tiene de repente el canto gregoriano. Sin embargo, el problema en el Renacimiento, que ya está avanzado, 1525, ya han pasado muchos años y es una época muy complicada, la época de la Reforma Protestante, ¿no? Se convoca en la iglesia un concilio, el Concilio de Trento, famoso, y entre otros temas tratan el tema de la música sagrada. ¿Cuál es el problema? El problema es que el uso de la polifonía lleva como un abuso, como siempre sucede en todas las cosas, ¿no? Empezamos a usar y después a abusar. Es tan hermosa la polifonía y golpea tanto, digamos, el corazón que los compositores sagrados, de música sagrada, se desprenden del texto y el texto empieza a ser casi incomprensible, ya que las voces van pronunciando a destiempo palabras o sílabas distintas y entonces no se entiende, ¿no? Entonces el Concilio de Trento vuelve a recordarnos que en la iglesia la música está al servicio del texto. San Agustín decía: el que canta reza 2 veces. Por eso la música siempre se utilizó en la iglesia, en el uso litúrgico, digamos, ¿no? Porque la música eleva, crea un ambiente, ¿no? El texto es la verdad, pero la música es la belleza. Y la belleza y la verdad son en definitiva sinónimos. Por eso es importante la música, siempre fue importante, ya desde el Antiguo Testamento y después en la iglesia siempre se utilizó la música. Bueno, el Renacimiento, el problema del Renacimiento, que ustedes verán, es la relación entre lo sagrado y lo profano, ¿no? El uso de lo sagrado con fines profanos o el uso de lo profano con fines sagrados. Se mezcla, se confunde esta dimensión de lo sagrado con lo profano y viceversa. Y entonces el Concilio de Trento se levanta un poco en contra de esto, diciendo, bueno, que recordemos que la liturgia tiene una finalidad, el que es el culto a Dios, y bueno, y la música, etc. Y es entonces cuando se piensa en prohibir la polifonía, en volver al canto llano. Y Palestrina, porque un ejemplo vale más que 1000 palabras, compone, es un poco una leyenda también, pero que hace referencia a la problemática del tiempo, una misa, la misa del Papa Marcelo, que ya había fallecido, que estuvo muy poco tiempo en la cátedra de San Pedro como Papa, compone una misa donde, usando los recursos de la polifonía, deja intacto el sentido litúrgico y la claridad textual, ¿no? Y dice la leyenda, y insisto que es en parte una leyenda, dice la leyenda que gracias a la misa del Papa Marcelo de Palestrina se salva, entre comillas, la polifonía dentro de la iglesia, porque fuera de la iglesia obviamente es otra historia, ¿no? Los compositores usan de su libertad creativa.
Bien, Palestrina entonces va a Roma, es laico y es muy importante destacar que no era cura, ¿no? Y que su servicio a la iglesia fue enorme, a pesar de que no era ni monaguillo, pero lleva a Dios. Yo estuve en estos días leyendo y escuchando música de Palestrina y escuchando y leyendo, perdón, los comentarios de YouTube, y hay muchos comentarios de personas no creyentes que se consideran ateas, pero que mediante la música de Palestrina sienten, e insisto en esta palabra, sienten la presencia de Dios. Sin llegar a creer en Él, hay una primera percepción de lo divino, de lo otro, ¿no? De lo celestial, mediante la música de Palestrina. Por eso Palestrina es ciertamente un misionero, ¿no? Sigue siendo un gran misionero para personas que tienen obviamente sensibilidad artística y musical. Yo soy ateo, pero esta música me acerca, me hace pensar, etcétera, en Dios, qué sé yo. Bien, entonces Palestrina va a Roma y es empleado por un papa, por otro, por un cardenal. De repente lo echan porque no era cura, no era clérigo, y entonces no puede pertenecer al coro de una iglesia. Había normas que para nosotros suenan ridículas hoy realmente, ¿no? Pero sin embargo el papa de la época, un hombre inteligente, como eran los papas de esta época, ¿no? Quizá no eran muy santos, pero eran personas muy prácticas y con mucha calle, como diríamos hoy. Crea un lugar, digamos, una función, ¿no? para Palestrina especialmente, ¿no? Compositor de la Capilla del Vaticano. Después se va, viene, finalmente él enviuda, se casa con una mujer muy adinerada, y entonces, teniendo libertad económica, porque, en fin, no deja de ser importante, tenía 4 hijos que alimentar, entonces ya se dedica a componer, y compone innumerables cosas, ¿no? Como, no sé, 100 misas, y innumerables motetes, y el Cantar de los Cantares, las Lamentaciones de Jeremías, y una cantidad enorme de himnos. Bueno, para caracterizar la música de Palestrina, yo en estas lecturas que hago, ¿no? Para preparar estas editoriales, no siendo, insisto, ningún especialista, ni pretendiendo serlo, obviamente, ¿no? Soy solamente un admirador de este hombre que conozco desde hace muchos años, ya que en nuestro seminario, una de las cosas buenas que tenía el seminario donde yo estudié, era la práctica de la polifonía, al menos en algunas ocasiones solemnes, ¿no? Y algunas obras de Palestrina. Bueno, es una música noble, luminosa, transparente, celestial, divina. Es una música que fluye en forma permanente, como un río, no se detiene. Es una música que se entrega sin esfuerzo, dice un autor. O sea, una música que lleva en algunos momentos al éxtasis. Se destaca el sentimiento de la dulzura, de la serenidad, el sosiego, la paz. Es una música elegante, elevada, también fuerte. Es una música descriptiva que describe, mediante los recursos propios de la música, que son las notas y los compases y los tiempos y qué sé yo, describe el sentido del texto, ¿no? Porque, como dice un gran estudioso de Palestrina, y él insiste en esto, el texto tiene un espíritu. El texto, o cada texto, tiene un espíritu. Ese espíritu está representado también por la música, ¿no? Es una música figurativa
donde cuando se habla del cielo las notas ascienden, o cuando se habla del descenso o de la tristeza, las músicas las notas descienden, son más pausadas, etc. Es una música lineal donde hay pocos saltos melódicos. En este sentido se relaciona como con su fuente, con el canto gregoriano. Es una música dentro de todo sobria, a pesar de que obviamente no tiene la sobriedad, la austeridad del canto gregoriano que nos recuerda a las piedras de la Edad Media. Sin embargo, es una música que se contiene en sus límites puestos por el texto y por la finalidad obviamente litúrgica. Bueno, finalmente para terminar esta editorial, invitarlos a escuchar a Palestrina, que al escucharlo van a sentir ciertamente paz, y ayuda mucho esta música, por ejemplo, para prepararse para la oración o simplemente para serenarse, ¿no? En fin, digo que para finalizar esta breve editorial quería decir que, bueno, la Iglesia Católica, nosotros lamentablemente hemos desechado estas riquezas litúrgicas en función de un populismo religioso que no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, si uno entra a una iglesia católica hoy, la música es una porquería, generalmente, ¿no? En el 90% de los casos es mala música, con un mal texto, con una pésima melodía y generalmente una mala ejecución, una mala interpretación, dejando de lado la buena voluntad, obviamente, de la gente, ¿no? Y este rechazo de la tradición, no solamente gregoriana, sino polifónica de la Iglesia, es como una especie como de suicidio, que realmente no se entiende. Se entiende solamente si, teniendo en cuenta la ideología progresista que se apoderó de la Iglesia y se sigue apoderando de la Iglesia, y por resaltar cierta popularidad o populismo o sencillez, qué sé yo, se rechaza el estilo elevado del Renacimiento, cuyo, al menos en la música, cuyo representante más importante fue Palestrina. Por eso creo que vale la pena armar coros. No es tan difícil, obviamente hay algunas obras que requieren mucho conocimiento musical y mucho entrenamiento, pero hay pequeños himnos o motetes o misas que son de fácil interpretación y que vale la pena intentarlo. Bien, recordemos a este gran misionero, Palestrina, y recordemos que la música es un vehículo muy importante de la verdad. Que tengan un muy buen día.